Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? Espero se estén encontrando bien, ¿no? Vamos a continuar con con los temas, ¿no? Que hemos venido trabajando. En la primera parte o en la primera clase hemos hablado ya sobre la teoría de conjuntos, ¿no? Hemos hecho definiciones previas, ¿cierto? Eh, Definiciones bastante interesantes, bueno, y bueno, todo referente a lo que es este tema, ¿no? Específicamente teoría de conjuntos. A ver, vamos recordando qué es lo que hemos venido trabajando, ¿no? Hemos hablado bueno, en una primera parte sobre todo lo que es teoría de conjuntos, ¿no? Acá tenemos la primera parte o la primera subdivisión, como quien lo llama, es la parte de conjuntos uno, ¿no? Ya hemos hablado sobre la definición netamente de lo que vendría a ser un conjunto, su notación, ¿no? Cómo se escribe este conjunto, ¿no? Cómo se representa la relación de pertenencia. ¿Cuándo yo puedo indicar que un elemento pertenece a un conjunto, ¿no? Yo hice la indicación, di las condiciones necesarias para que un elemento pueda pertenecer, bueno, estrictamente a lo que es un conjunto. También hablé del número de elementos, ¿no? O cuántos elementos o número cardinal también, ¿sí? Determinación de un conjunto. ¿Cómo se determina un conjunto? Puede ser o bien por extensión o puede ser por comprensión, ¿no? Puede ser por cualquiera de los dos casos. Y el último vendría a ser relación entre conjuntos, ¿no? ¿Cómo vendría a ser esto? No, la relación entre conjuntos va a ser la inclusión, la igualdad y bueno, y los conjuntos disjuntos, ¿no? Cada una de esas definiciones que ya hemos venido tocando. Bien, a ver, antes de esto, bueno, ya te he mencionado y te he hecho recordar específicamente qué es lo que se va a hacer el día de hoy, ¿no? Cómo se va a trabajar, bueno, con respecto a la parte de conjuntos. Bien, siéndote sincero, el tema de conjuntos es bastante amplio, ¿no? Hay muchos puntos que se pueden tocar, ¿no? O que normalmente en grados anteriores tú lo veías hasta en 3 semanas, ¿no? En 3 clases. Pero bueno, ya estamos en grados más avanzados, ¿no? Por lo que se requiere, ¿no? Se requiere, no, o se supone, perdón, se supone que tú ya tienes conceptos previos, ¿no? Conceptos previos referentes a este tema, ¿no? Tú ya manejas ese tipo de conceptos previos referentes a este tema. Entonces, hay cosas que se supone ya que tú conoces, bueno, pero en este caso en las diapositivas, yo he tratado de abarcar a lo más posible, ¿no? Todo lo referente al tema de conjuntos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero llevar. Bien, a ver, chicos, como verán, como verán, estoy realizando la clase grabada, ¿no? Tengo pequeños percances que aún tengo que solucionar. No, pero eso no quiere decir que tenga que afectarlos a ustedes, ¿no? Nosotros tenemos que seguir avanzando. Sé que por ahí tú necesitas tu clase un poco más presencial, ¿no? Quizás eso es lo que estás tú solicitando. Y sí, vamos a hacer la recuperación para el día de hoy, viernes, en la tarde, ¿no? Voy a coordinar con ustedes. Vamos a hacer un pequeño examen, si se pudiese, o en el último de los casos, sería el sábado o de repente un domingo, ¿no? Tratar de domingo, no, porque me imagino que domingo ustedes la pasan con su familia. Eh, entonces sería de repente en esos días, ¿no? O bien sábado, o bien domingo, voy a tratar de conectarme con ustedes o bueno, o de repente hoy mismo, viernes en la tarde, voy a estar coordinando, ¿sí? Para poder hacer la práctica correspondiente al curso, ¿no? Hoy vamos a avanzar, vamos a culminar toda la parte teórica, ¿sí? Vamos a hacer toda la parte teórica y posteriormente vamos a hacer los problemas de clase, ¿no? Vamos a avanzar todos los problemas que se pueda con la finalidad de que tú ya tengas todo el contenido, ¿no? Y vamos a ir con todo para la parte práctica. Bien, vamos a ir con todo para la parte práctica. Ya, profe, avancemos entonces. Muy bien, yo sé que tú quieres avanzar, estás eh, sumamente motivado, ¿no? Para poder avanzar el curso. Bien, entonces hacemos un recordar.
¿no? Hemos hablado de noción de un conjunto, que es un conjunto, ¿no? Es la agrupación de cualquier tipo de elementos con ciertas características, ¿no? Se agrupa y se le da un nombre. Normalmente en los problemas habíamos mencionado que se le da el nombre con la letra mayúscula, ¿no? Eso es lo que tienes que tener en cuenta. ¿Cómo se encierran los elementos? Se encierra a través de corchetes y se le coloca puntos y comas. ¿No? Teníamos acá varios ejemplos que ya hemos visto. ¿Sí? Relación de pertenencia. No cuando decía yo que un elemento pertenece a otro. Sencillo, específicamente cuando, ¿no? El elemento está tal y cual a como puedo observar yo en el conjunto, ¿no? Es muy diferente colocar 5 que colocar 5 con corchetes, ¿no? Vendrían a ser de definiciones, sí, completamente diferentes. Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Ya, ahora, también hemos hablado de número cardinal, ¿no? Es la cantidad de elementos, pero recuerda, son elementos diferentes, ¿no? Ya te había mencionado yo que si en un conjunto los elementos se repiten, ¿no? Simplemente agarras y los tachas. Tachas todos aquellos que se repiten y solamente vas a considerar a uno de ellos, ¿no? Y acá te he puesto también varios ejemplos de número cardinal. Sí, estamos haciendo el repaso correspondiente. Bien, ahora, otra forma de representarlo, como te mencionaba yo, es a través del diagrama de Venn, ¿no? El diagrama de Venn es otra forma de representar a los conjuntos, ¿no? De una forma que te permite observarlo un poco más visual, ¿no? Y que se denota mejor. Bien, tenemos acá el diagrama de Venn-Euler. Como puedes ver, se dibuja figuras geométricas. Normalmente son círculos y cuadrados las figuras geométricas que normalmente se utilizan, ¿no? Ahora, dentro de este diagrama de Venn-Euler podemos notar que cada elemento, sí, cada elemento va acompañado de un puntito, ¿no? A su lado inferior izquierdo. Sí, va acompañado de un puntito y es fundamental que tú cuando realices los problemas lo dibujes de esa manera, ¿no? Siempre los elementos en donde corresponda, pero acompañado de un punto. Sí, y por ahí habíamos explicado un poco del elemento universal, sí, que igual lo vamos a hablar más adelante, pero haciéndote un pequeño recordar del tema, ¿no? El conjunto universal vendría a ser, bueno, específicamente vendría a ser aquel conjunto, ¿no? Que para mi ejemplo, para mi problema, tiene todos los elementos que se van a utilizar, ¿no? En otras palabras, por ejemplo, para el ejemplo 2, tu conjunto universal son los números del 1 hasta el 10, ¿no? Para ese ejemplo no existe ningún otro valor. Bien, ahora tenemos otros tipos de diagramas, ¿no? Tenemos el diagrama de lineales y el diagrama de Carroll, ¿no? Que son puntos o temas que se ven luego. Luego lo vamos a ver eso, ¿no? Cuando hagamos bueno, cuando hagamos eh, problemas con enunciados, ¿no? Extensos sobre conjuntos, allí vamos a hablar estrictamente sobre estos tipos de diagramas. Bien, a ver, bueno, acá está un poquito más explicado lo que es el diagrama de Lewis Carroll, ¿no? Muy interesante, muy importante. Bien, a ver, entonces, luego, pues, nosotros pudimos ver qué es, bueno, la forma de determinar un conjunto, ¿no? Puede ser de dos maneras. Puede ser por extensión, acá lo tengo, o puede ser por comprensión, ¿sí? Sí, sí, debemos recordar que por extensión, ¿no? Y lo voy indicando por extensión, es básicamente cuando, ¿no? Es básicamente cuando el, dentro del conjunto se colocan cada uno de los elementos, ¿no? Eso es lo fundamental cuando se habla de extensión. Y cuando hablamos del tema de conjuntos desde el punto de vista o desde la representación de comprensión, es cuando nosotros representamos al conjunto a través de sus características. Por ejemplo, si por extensión yo colocaba todas las vocales A, E, I, O, U, por comprensión coloco la frase las vocales.
Y con eso, ¿no? Con eso ya tú has especificado que tu conjunto está hablando estrictamente de las vocales, ¿no? Como puedes ver allí, hay definiciones con notaciones matemáticas muy interesantes, ¿no? Y que vamos a ir viendo de cómo se utiliza esta parte. Bien, sí, en la parte de, bueno, el punto de inclusión, ¿no? O el tema de inclusión es también bastante interesante, ¿no? Para decir yo que un elemento está incluido dentro de un conjunto, recuerda que lo que tienes que hacer es agregarle corchetes, ¿no? Eso es lo fundamental que tú tienes que hacer, ¿no? A un conjunto simplemente le tienes que agregar sus corchetitos correspondientes. ¿Bien? Bien, profe, ya le estoy entendiendo, ¿no? Ahora, bueno, otra forma de que por ahí lo puedas hacer es también mezclar elementos, ¿no? Como es el caso de acá, ve, mira, acá estamos mezclando el 8 y el 1, ¿no? Entonces, puedo mezclar yo los elementos que pertenecen a mi conjunto y colocarle corchetes, ¿no? Esa es otra forma de decir que esos elementos están incluidos en el conjunto A, ¿no? Bien, bueno, espero que este pequeño repaso se haya podido entender. Es básicamente lo que ya hemos visto. Bien, entonces tenemos ahí un poco más de contenido. Ya, entonces, a ver, voy a tratar de borrar eso, pero ojalá se pueda, no, no se puede borrar. Vamos a achicar un poquito la pantalla para poder borrar esta parte. Ya, bien. Bien, tenemos ciertos postulados que son bastante interesantes, ¿no? El primer postulado, bueno, todo esto viene para empezar, ¿no? De la definición de lo que son subconjuntos, ¿no? Los subconjuntos son eh, como pequeños mini conjuntos creados a partir de un conjunto en sí, ¿no? Entonces son como combinaciones que se pueden suscitar para crear otro tipo de conjuntos, ¿no? En este caso, como quien los mira conjuntitos más pequeños, ¿no? Esa es quizá la definición que se puede utilizar. A ver, entonces, a estos pequeños conjuntitos, ¿no? Que se puede utilizar, se les llama también, ¿no? Se les llama también subconjuntos, ¿no? Esa es la definición que se les da, ¿no? Se le da justamente ese nombre, el nombre de subconjuntos. Bien, ahora, bueno, tenemos postulados que son, bueno, en este caso de subconjuntos son enunciados que provienen de una definición un poco más compleja, pero que te recomiendo que ya tú lo tengas presente. Por ejemplo, el mencionar que siempre el vacío, ¿no? El mencionar que el vacío está incluido en A. Ya, eso es lo que tenemos que hacer. Voy a mencionar que el vacío está incluido en A. Ya, a ver, ¿cuál es el otro postulado? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Ese es otro postulado que tenemos que hacer, ¿no? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo, ¿no? Que lo vas a entender, bueno, y esta es su definición, todo conjunto siempre está incluido en sí mismo, ¿no? Porque vendría a ser como un subconjunto. Yo sé que esta parte de la definición de subconjuntos es quizás la más complicada, ¿no? Personalmente, incluso hasta a mí, bueno, en un comienzo, cuando recién estudiaba, me costó bastante entender, pero cuando le encuentras la lógica, ya todo como que va tomando sentido, ¿no? Entonces, simplemente es cuestión de que le des leídas y leídas y te vas a ir dando cuenta lo interesante y lo importante que es, bueno, específicamente estas definiciones. Bien, ¿cómo se crean los subconjuntos, no? Es sencillo, ¿no? Es como decir que este es tu conjunto universo y a partir de él
tú quieres crear pequeños conjuntitos, ¿no? Si lo quieres llamar así, pero su nombre correcto vendrían a ser subconjuntos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi conjunto A acá. Profe, yo quiero crear pequeños conjuntos, ¿no? Entonces agarro, ya. Entonces, si yo agarro, hago esto, a ver, voy a hacerlo mejor. No, ya pronto me voy a comprar un lápiz táctil que me va a permitir escribir la pantalla, ¿no? Y hacerlo mejor para que sea más ordenado también. Por ejemplo, este es un pequeño conjunto, conjunto uno. Este es el conjunto AK2. Acá tenemos al conjunto 6. ¿Ves? Llámalos subconjuntos, dales otro nombre, pero son pequeños conjuntitos que he creado a partir de él, ¿no? A ellos yo le llamo subconjuntos y se pueden crear más, ¿no? Yo te menciono, y de acá viene la inclusión, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear combinaciones. Uno, 2, 2, 6 y uno, 6. ¿Ves? El otro, uno, 2, 6. ¿Ves? ¿Ves cómo voy mezclándolos? ¿No? ¿Ves cómo voy mezclando y haciendo y creando este tipo de subconjuntos se le llama, ¿no? Entonces, ve, mira, a partir de este conjunto yo he creado otros pequeños mini conjuntos que nosotros le llamamos subconjuntos, ¿no? Y como digo yo, viene ahí lo interesante, ¿no? Viene allí lo interesante. ¿Cómo menciono yo que estos subconjuntos, ¿no? Forman parte de este conjunto? ¿Cómo los relaciono? A través del símbolo de inclusión, ¿no? La inclusión hace relacionar estos subconjuntos con el conjunto así, ¿no? Es un poquito diferente a la pertenencia, porque la pertenencia agarra netamente los elementos, mientras que la inclusión utiliza netamente a los subconjuntos. Es por eso que yo te decía, cuando yo te preguntaba, ¿este uno con corchetes está incluido en A? Tú me decías que sí, ¿cierto? Verdadero. ¿Pero por qué? Tú me decías, profe, porque tiene corchetes, pero ya sabes la explicación, ¿no? Porque es simplemente un subconjunto, ¿no? Es simplemente un subconjunto del mismo conjunto del cual, bueno, al cual yo estoy hablando. Lo tenemos así, ven, mira, 1, 2, 6, 1.2, 1.6, 2.6, 1, 2 y 6, ¿no? Y siempre tienes que acordarte que el vacío también es un subconjunto, ¿no? Y mira, y acá también se ve la propiedad. El conjunto también es el subconjunto de sí mismo, ¿no? Lo vamos a ver un poco mejor cuando hablemos de potencia, ¿no? Ahí vamos a recalcar un poco más, bueno, lo que yo te estoy mencionando, ¿sí? Ahora, bueno, vamos a hablar cuando dos conjuntos son iguales, cuando están incluidos uno y el otro, viceversa, ¿no? Cuando tienen básicamente los mismos elementos, ¿no? Solamente así podemos decir que dos conjuntos son iguales. Por ejemplo, acá, profe, el A y el B, ¿los conjuntos son iguales? Yo te digo que sí. Tú me dices, profe, pero están desordenados. Pero no importa, ¿no? No importa, así estén desordenados, siguen siendo conjuntos, ¿ya? Eso es lo más importante que, bueno, y lo que más tienes que tener en cuenta, ¿no? Vendrían a ser de esa forma subconjuntos. Ahora sí, a ver, perdón, vendrían a ser conjuntos iguales, de que divarío, ¿no? A ver, el conjunto E, mira, el conjunto E y el conjunto F también son conjuntos iguales, profe, pero el E tiene más elementos, ¿no? El E tiene más elementos. Sí, el E tiene más elementos.
pero al momento de simplificar van a compartir los mismos, así que se les llama conjuntos iguales. El C y el D de igual forma, ¿no? Son dos formas de representar el vacío, entonces se le dice que son conjuntos iguales también, ¿no? Luego tenemos la definición de conjuntos disjuntos, ¿no? Sí, es básicamente cuando no tienen ningún elemento en común, ¿sí? Son pequeñas definiciones que tienes que tener en cuenta. Luego tenemos a los conjuntos equivalentes, ¿no? Cuando dos conjuntos son equivalentes, cuando cada uno de ellos comparte la misma cantidad de elementos, ¿no? ¿Y cómo se escribe el símbolo equivalente? Acá está, ven, mira, con tres palitos, ¿no? La igualdad, pero uno más. Así tú representas que dos conjuntos son equivalentes, ¿no? Y de forma general también se representa para cualquier elemento, bueno, básicamente que dos conjuntos vendrían a ser equivalentes, ya no te vayas a olvidar. Sí, tenemos casos acá de dos conjuntos equivalentes, profe, pero sus términos son diferentes. Bien, si a pesar de que sus términos sean diferentes, pero la cantidad de elementos que poseen siguen siendo iguales, ¿no? Acá también tenemos otro ejemplo, si tú lo puedes leer allí. Conjuntos diferentes. ¿Cuándo dos conjuntos son diferentes? Cuando al menos uno de sus elementos no está en el otro, ¿no? Sí, cuando al menos uno de sus elementos, acá está B, no está en el otro. Entonces puedo decir que los dos conjuntos son diferentes. ¿No? Acá tenemos otro caso, ¿sí? Podemos decir que son diferentes. Bien, ahora nos centramos a la definición, ¿no? De una de las aplicaciones más importantes del tema de conjuntos, ¿no? Básicamente, el mayor aporte de este tema, ¿no? Es básicamente dentro de la clasificación de los números, ¿no? ¿Cómo se clasifican los números? Es el ejemplo más claro que nos habla con referencia a los conjuntos, ¿no? A partir de ahí empieza toda la lógica sobre la definición de conjuntos, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo se dividen estos conjuntos de valores numéricos, ¿no? ¿No? El primer conjunto que vamos a hablar es del conjunto de los números naturales, ¿no? Este conjunto es de repente el más discutido por todos, ¿no? Porque mientras que algunos afirman que los números naturales comienzan desde el cero, otros afirman que los números naturales comienzan desde el uno, ¿no? Personalmente vamos a suponer que los números naturales van a comenzar desde el cero, ¿ya? Esto es para nosotros nuestra máxima referencia, ¿no? Cuando vamos a mencionar que los números naturales comienzan desde el cero, ¿no? Sí, entonces, si por ahí ves, normalmente los que van para la Callao y la Villarreal, creo, ¿no? Toman la definición que los números naturales comienzan desde el uno, ¿no? Esta controversia llega incluso a a las mejores universidades que, bueno, que nuestro país tiene, si hablamos de universidades estatales, ¿no? Y si, y si nosotros hacemos referencia, ¿no? Si nosotros hacemos referencia al otro caso, cuando decimos de repente, y la que vamos a utilizar, es cuando los conjuntos, los números naturales comienzan desde el cero hacia adelante, ¿no? Es lo que normalmente se utiliza en la uni y en la Callao, ¿sí? Entonces, es esa clasificación personalmente la que yo voy a considerar, ¿no? Acá tienes, ve, cómo se representa, ¿no? Bueno, acá está que lo consideras desde el uno, por ejemplo, pero nosotros vamos a considerar desde qué valor, desde el cero, ¿no? Es una pregunta que te voy a hacer. ¿Desde qué número o qué valor comienza, con qué valor comienzan los números naturales? ¿No? Ya sabes que para nosotros va a ser desde el cero. Bien. Bueno, una vez que se logró definir todo lo referente a los números naturales, empezó la duda de cómo hacer con los valores negativos, ¿no? Que ya se fueron encontrando.
Entonces se decidió ampliar la teoría, ¿no? Ampliamos la teoría y pasamos a utilizar lo que son los valores negativos, ¿no? Y allí es donde empieza la definición de números enteros, ¿no? Los números enteros son aquellos números que consideran tanto positivos como negativos. Ahora, estos enteros tienen pequeñas subdivisiones, ¿no? Como puedes ver acá, pueden ser, a ver, pueden ser enteros positivos o pueden ser enteros negativos, ¿no? Pueden ser cualquiera de esos dos casos. Bien, como te menciono, pueden ser cualquiera de esos dos casos que te estoy mostrando, ¿no? Ahora, bien, entonces ya se logró, ¿no? En aquellos tiempos, en aquellos tiempos de las personas que le gustaba pasar tiempo y analizar mucho a los números, ¿no? Ya habían creado lo que eran los números negativos y los números positivos. Pero pasó el tiempo y tuvieron otra necesidad de crear a los números racionales, ¿no? ¿Cómo son los números racionales? Son específicamente, como ves ahí, son fracciones, ¿sí? Son fracciones o son decimales básicamente exactos, ¿no? Ellos específicamente hacen referencia o hacen relación a los números naturales. Bien, a los números, perdón, racionales que estoy hablando, a los números racionales. Tienes un claro ejemplo allí, ¿no? Ahora, profe, hablemos de los irracionales. Ve, acá está mi irracional. Hablemos de los irracionales. Son aquellos radicales, ¿no? Son aquellos radicales, ¿sí? Que no tienen fin, ¿ve? O de repente fracciones que son valores que no tienen fin, ¿no? Las raíces que no tienen fin, ¿no? No sabes tú dónde acaba. Incluso tenemos constantes, ¿no? Constantes que no tienen fin, ¿no? Entonces, hasta allí es básicamente la creación de todos los conjuntos de números. Como puedes ver, los irracionales son conjuntos que están fuera de los racionales, pero todo es englobado, bueno, es englobado por los números racionales, ¿no? Todo es englobado por esa definición. Pero incluso conforme fue pasando el tiempo, los números racionales no alcanzaron, los números reales, perdón, no alcanzaron a definir distintos tipos de fenómenos, ¿no? Que normalmente sucedían. Entonces se empezó a crear lo que son los números complejos, ¿no? Números complejos y números imaginarios, ¿no? Específicamente son valores numéricos que te permiten a ti trabajar en dos dimensiones. Si es que lo quieres ver de esa manera, ¿no? Tenemos acá un pequeño diagrama lineal de cómo está aglomerados los números, acá también, ¿no? Mira, tenemos los naturales, los enteros, los racionales, los reales, ¿sí? Hace una subdivisión bastante interesante.